decirle que le agradecemos mucho la posibilidad de poder estar charlando con él. Muy buenos días, Nicolás Descalzo Brito, o Nico Descalzo también. ¿Cómo estás? Te saludo aquí Marcelo Teles, me acompaña Mara Sepúlveda y es un gusto poder conversar con vos, Nico. Buen día, Marcelo, Mara, y a los misioneros, a las misioneras y al conjunto, bueno, de la audiencia que nos está escuchando y que está siguiendo tu programa. Te lo agradezco mucho, Marcelo, por el espacio, por el tiempo y bueno, nada, también pensando con esta preocupación que todos tenemos, me parece, en estas largas semanas hacia dónde va nuestro país. Yo voy a decir una cosa, Mara, para que escuches vos. Evidentemente, Carlos Benítez, cuando pone el ojo, sabe dónde mira. Esto es como un chiste interno, porque Carlos Benítez es un gran compañero, amigo, con quien meditamos muchos años en Buenos Aires. Mara también, por supuesto, lo conoce. Y ya hace un tiempo venía diciendo, nos mandó artículos tuyos. Y aparte, Mara es fanática de Duro de Domar y te ve seguido. Así que le doy la palabra para que te salude. Buen día, Nico. Buen día, Mara, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese aguante y ese acompañamiento ahí. Sí, totalmente. Me quedo. A veces no quiero ver, a veces Duro de Domar, porque hay personas que no puedo escucharlas, ¿sabes? Tienes que darte cuenta de quiénes son, pero bueno, te rebanco, porque te la banca. Y porque es mentira que todos los jóvenes siguen este modelo, no todo está perdido, así que te rebancamos por acá. Te lo agradezco muchísimo, gracias. Y fuiste clarísimo. En la entre líneas se lee perfecto. Bueno, nosotros estamos repasando un poco tus antecedentes académicos, licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno, especialista en Administración Financiera del Sector Público, magíster en Administración Pública, y que tenés esa posibilidad de combinar tanto la academia como la calle. Es decir, vos sos una persona que está en el día a día, no estás en una oficina exclusivamente, y que cuando haces comentarios, cuando planteas los temas de la realidad, los haces hablando desde la realidad y no desde una realidad paralela. Sí, yo creo que estamos además ante un tiempo bastante particular, ¿no? Y ayer un poco lo planteábamos fuertemente en el programa. Hay una disociación entre la gente y la dirigencia que me preocupa porque me parece que justamente quienes nos consideramos parte de un campo nacional y popular no podemos estar sumando y contribuyendo a la apatía social y a esa falta de interés con la política por parte de la gente. Estamos en un momento además donde uno parece que se enoja con las decisiones o con la voluntad popular, se enoja con las opiniones de la gente, y quienes hacemos política tenemos que encauzar las discusiones, los problemas, los sueños de la gente y no justamente ponernos a juzgar sobre lo que piensan, sobre lo que hacen, y creo que hay que buscarle una salida urgente a esa situación, y el peronismo tiene una responsabilidad enorme. Marcelo, Mara, yo, bueno, formo parte del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, pero que eso obviamente no quita que uno no pueda hablar con el que piensa distinto. Estamos en una época donde parece que si vos sos mileísta, macrista, radical, de la izquierda, peronista, es un limitante para tender puentes con el que piensa distinto. Y la verdad que yo creo que hay que buscar cambiar esa situación, esa realidad, y volver a conectar con la realidad de la gente, con las necesidades del argentino de a pie. Me parece que además nos enfrascamos en esta época en hablar mucho de los dirigentes y en hacer defensas corporativas sobre los dirigentes. Y me parece que no hay mejor respuesta a los problemas de la Argentina que es teniendo un contacto real con las situaciones del día a día. ¿Cuánto conoces o cuánto sabes, Nico, de las realidades de los provincialismos? Porque yo no sé si tenés algo que ver con algún otro descalzo famoso. Hoy salió una nota ahí también con los colegas y amigos de la agencia Pacurondo, que habló el que fue intendente muchas veces de Ituzaingó, si no me equivoco, y hablaba de los provincialismos. Y de hecho, muchas veces viendo, porque con el conductor del programa, con Pablo, nos escribimos varias veces y le hemos aportado algunos datos, porque no se termina de entender mucho desde Buenos Aires qué es lo que pasa acá. Y cito un rock que dice: desde lejos no se ve, y a veces tiene que estar acá como para entender. De hecho, nosotros vivimos hace 15 años de Buenos Aires
y también teníamos una mirada diferente, y cuando llegamos acá al territorio y vimos lo que es la realidad de Misiones, lo que es el Frente Renovador, las cuestiones de los distintos partidos que se fueron sumando, es como que, y de hecho, hablando con algunos dirigentes del Frente Renovador de la Concordia, que este es el de Misiones, que surge antes que el de Massa, ellos me hablaban del modelo del movimiento popular neuquino, que ellos veían que en Neuquén, durante muchos años, el gobierno lo llevó adelante el movimiento popular neuquino. Hoy, por ejemplo, lo gobierna un ex MPN, un ex movimiento popular neuquino, como es Figueroa, que fue hasta gobernador por el movimiento popular neuquino, pero a veces no se termina de entender, y a veces hay como enojos que uno ve desde Buenos Aires, capital, provincia de Buenos Aires, con esos provincialismos, y no hay acercamiento, no hay posibilidad de sentarse y decir, che, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Y la realidad, y vos fíjate nuevamente cómo liderazgos en el peronismo llegaron en un momento de La Rioja y en otro momento de Santa Cruz. No se han generado, desde el retorno de la democracia a este momento, esos fuertes liderazgos desde el AMBA o desde lo que sería el corazón del peronismo. Totalmente. No, de hecho, Marcelo, suscribo 100% a tu análisis. Lo dividiría en dos. Por un lado, me parece que en cuanto al movimiento nacional justicialista, si se le quiere poner un nombre, de lo que conocíamos, parece que es el movimiento de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Justamente un proyecto que era nacional, que era federal, que contemplaba, y no solo lo contemplaba como una voz más, sino que hacía a actor partícipe al interior de nuestro país. Ahora eso no sucede. Fuimos a una elección legislativa que, más allá que las elecciones legislativas, a diferencia de las elecciones nacionales, son 24 situaciones distintas porque se dirimen 24 candidaturas a diputados nacionales, a senadores nacionales en cada provincia. No hubo una estrategia común. Se está perdiendo la idea de que justamente el peronismo es un movimiento nacional, federal, diverso, y nos estamos acostumbrando a verlo a solo una fuerte representación en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y yo creo que eso tenemos que romperlo. No puede seguir pasando que, por ejemplo, en Jujuy, en Salta, en la propia Misiones o en Neuquén, el peronismo haya perdido la representación en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Tengo los números acá, hermano. En Jujuy se compitió con dos listas. Una sacó el 15,51 y otra el 15,13. En Salta con otras dos que alcanzaron el 12,23 y el 6,53. En Misiones, no voy a hablar por vos, pero bueno, justamente con una lista unificada que apenas llegó al 9,42. Y en Neuquén apenas el 13,13%. Ni hablar en Córdoba, que corriendo la Natalia y la Sota, Fuerza Patria sacó el 5,8%, o sea, 5,08 puntos. No podés querer volver a ser una fuerza representativa, de mayorías y que quiera gobernar el país si en Córdoba sacás 5 puntos, si en las provincias que mencioné perdés la representación y ni siquiera puedes meter a un diputado. ¿A qué voy? Esto no es una discusión solamente de nombres o de partidos o de cargos o de representación en la Cámara, sino es una discusión política. Volver a ser un movimiento nacional, federal, con representación fuerte en cada provincia no puede ser una posibilidad en el peronismo, tiene que ser una obligación. Vos mencionabas, por ejemplo, el movimiento popular neuquino, justamente de Rolando Figueroa. Lo mismo pasa con Berelticnec en Río Negro, con Juntos Somos Río Negro, con Misiones. ¿Qué pasa? Ante una falta de unificación, homogeneidad a nivel nacional, las fuerzas políticas empiezan a tomar mucho más reparo en las provincias y se aíslan de la situación nacional. Esa idea de balcanizar a la Argentina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno termina solo saliendo y pensando a buscar su voto y no el voto para contribuir a un proyecto nacional y a un gobierno nacional. Que por otro lado yo también veo cierta lógica en eso. No digo ni que esté bien ni que está mal. Pero si el peronismo tiene una agenda que justamente es estar todo el tiempo conceptualizando las situaciones en temas abstractos, debates abstractos,
con falta de la realidad cotidiana en la agenda política del peronismo, es lógico que los gobernadores, que los intendentes quieran hablarle de, por ejemplo, el avance en la conexión de agua y de cloaca, en el avance de la unidad sanitaria, en el avance de las escuelas, de las salitas, de los jardines, porque el peronismo está abandonando una realidad cotidiana, una agenda cotidiana que le está perdiendo. Entonces, la idea de las agendas locales empiezan a tomar mucho más fuerza y me parece que justamente para volver a conectar con y a volver a representar a la gente hay que volver a tener agendas de mayorías. Sí, y sumás la economía regional, por ejemplo, para que los diputados de Misiones puedan recibir el apoyo cuando se discute el tema de la yerba de otros diputados de otras provincias. Exacto. Ha perdido también la Cámara de Diputados, y la esencia de los bloques se ha diluido y ha perdido ese día a día de lo que tiene que estar discutiéndose en la Cámara. Es ahí donde está en disputa esa representatividad y que Claro. te aparecen fenómenos como que el fenómeno que tenemos ahora como presidente, lo único que está haciendo es con una billetera salió a comprar puntero en distintos lugares, en otros lugares no, porque no ha pasado acá en la provincia. Digo, hay gente que sí le cree mucho a la tele, y a la tele de Buenos Aires sobre todo, y eso influye. Y ese día a día del cual vos estás hablando, de recuperar las agendas y buscar que esa representatividad se defina en el territorio y no en Buenos Aires, o en el Instituto Patria, o en la calle Constitución, ese problema. En Misiones te faltó un análisis. Si bien Fuerza Patria sacó el 9,6, creo, algo así, el 8,9 sacó otra fuerza que fue junto con lo que antes se llamaba ¿cómo se llamaba? Lo que es ahora el bloque, porque fueron juntos en el 2019 y hubo 2 diputados nacionales que tuvo Misiones, Cristina Brites y Cacho Bárbaro. Y hoy Sí. cada uno fue con su emprendimiento, cada uno con su lista, y entre los dos te estaban sumando un 17-18 puntos. Cuando saca un 37% de la Libertad Avanza, un 30% de la Renovación, y hubieran sumado un 18, un 19%. Esas miradas en donde se anteponen los nombres y no tanto los proyectos. Mirá, planteabas algo que me parece central y la verdad, en otros tiempos hubiera tomado más prudencia, pero yo no puedo ser indiferente como militante político. Soy un militante obviamente político joven, tengo 23 años, participo hace 10 del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires con Carlos, como vos planteabas y decías, pero ¿sabes qué pasa? Hay una militancia que está totalmente cansada y hay una sociedad que está resignada. Entonces, con una militancia, o sea, con mis pares, mis compañeros que están resignados y una sociedad que está agotada de una dirigencia política, a mí y a cualquier otro dirigente o referente le es mucho más cómodo echarle culpas a la sociedad, a la gente, de señalar con el dedo y no ver el pago chico. Pero uno, si realmente tiene una vocación política, no puede estar ocultando lo que pase. Y hay que tener un poquito más de coraje en la etapa que viene. Y hay que decir, por ejemplo, que al PJ, al Partido Justicialista a nivel nacional, hay que abrirlo. Que no puede ser todo el tiempo que necesites la aprobación de 1, de 2 o de 3 para salir a dar las discusiones que tenemos que dar. Y tenemos que estar lamentablemente, ¿no? Me parece lamentablemente achicándonos cada día más a los tweets, a las cartas o a las discusiones que se dan por vías que no son las que deberían darse de manera orgánica, de manera mayoritaria. Es necesario abrir la puerta del Partido Justicialista Nacional en Mateu 130 y las 24 puertas de los partidos justicialistas a lo largo y a lo ancho del país. El peronismo no puede cerrarse a ser una fuerza de minorías, a una fuerza pequeña. El peronismo siempre fue un movimiento de masas y que fue a conquistar a la mayoría del pueblo argentino. No lo podemos reducir a ser algo chiquito y me parece que hay una enorme responsabilidad para dar las discusiones con honestidad, con sinceridad y con respeto. Con esas 3 condiciones. Todos somos compañeros y compañeras. Ahora, lo que no puede pasar es que estemos anteponiendo a la dirigencia por encima de la gente y por las situaciones que viven nuestros compatriotas día a día, que son muy graves, y además porque este modelo se está consolidando. La Libertad Avanza tiene más posibilidad de reelegir que de no ser reelecta, y sería la primera vez
de la recuperación de la democracia que una fuerza no peronista estaría reeligiendo. Y me parece que eso es alarmante porque no podemos dejar a que las discusiones dirigenciales, como no son conducidas, como no son llevadas y como no se abre, ¿no?, justamente la participación a la militancia, peligre la fractura. ¿Y esa fractura en qué deriva? En que se consolide por otros 4 años más este gobierno. Entonces, para que eso no suceda, Marcelo, Mara, hay que abrir las puertas de los partidos justicialistas, hay que darle idea, hay que ponerle idea, hay que llenar esos vacíos y esos ruidos con ideas y con renovación dirigencial. Pero por eso necesitamos abrirlo, porque si no termina esto en una ruptura. Y eso es lo que no nos puede pasar. Ay, Nico, me pone nerviosa cuando dice que le faltan 2 años todavía. Yo tengo unos nervios, te juro que no. Yo no te voy a decir que sé mucho de política, me encanta escucharte porque dices las cosas como son y ojalá todos esos dirigentes políticos se sentaran de verdad, pues se necesita la discusión política porque no se está dando. Y yo escuchaba justo anoche en Duro de Domar que podía ser que estuviéramos Milei para rato si el peronismo no volvía a ser lo que era antes. Y yo me quedo pensando cada minuto que pasa de este gobierno, porque cada día que pasa es peor, no hay nada bueno. Entonces me quedo pensando, yo extraño mucho Buenos Aires por el tema de la unidad básica, porque vivía prácticamente en esa unidad básica de Pavón. Mira. Y me sentaba, no hablaba, pero escuchaba, porque me gusta la política y me gusta escuchar, me gusta aprender. Y te juro que tengo temor a todo esto. Sí, es que, mira, coincido con esa preocupación y te digo más, en estas horas se estaba hablando de fraude, por un lado, por otro lado uno se enojaba con la voluntad popular. Son cosas que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque eso sería correr de lado el fondo de la situación, que es que nosotros estamos sin responder a las demandas de la sociedad. Entonces, cuando eso sucede, se amplían y se van aumentando las posibilidades de que este gobierno reelija. Por eso es lo que estamos charlando y que en lo particular me preocupa tanto. Si no volvemos a reconectar con las fibras más profundas, sensibles, íntimas de la gente, que son sus necesidades, y seguimos hablándonos entre la dirigencia, por tele, por radio, por Twitter, eso va a ser algo natural, que es la reelección de Milei. Si la gente después de 1 año y medio, casi 2, revalidó este gobierno, que para mí hay varios factores, pero en las urnas lo revalidó al fin y al cabo. Bueno, imaginémonos 2 años donde el ajuste y la corrupción y todos los casos y las crisis que estamos viviendo sean menos a lo que sucedió en estos 2 años. Al gobierno se le abre ese camino. Entonces, no es ser pesimista, sino tratar de adelantarnos. Y para adelantarnos, bueno, tenemos que empezar a tratar algunos temas porque no podemos dejar que la gente quede entre Milei y el abismo. No puede suceder eso, que se elija entre esas 2 opciones. Me estaba acordando de lo que nos pasó en el año 2008, cuando fue la 125, y me acuerdo que estuvimos con Carlos en varias reuniones, pero en una de ellas, que nos habíamos vuelto a juntar varios que no nos estábamos juntando, porque hay que ver cómo estaba ese entonces, el 2007, después 2008. Y a partir de ese momento usé siempre la misma referencia, y es un poema de Borges que dice: no nos une el amor sino el espanto. Habla de Buenos Aires ese poema. Pero en este sentido, también, aunque sea por espanto, deberían algunos dirigentes ceder algunas posiciones que son más personales que políticas. Y me acuerdo también de otra compañera allá de Buenos Aires, también una dirigente histórica, que dijo en algún momento: seguir así va a terminar haciendo que seamos una ONG. Y ahí termina ese riesgo. ¿Sabés, por ejemplo, lo que tiene que ver con las listas, cómo se hicieron, cómo se hacen? Yo me acuerdo porque tengo la edad de Carlos y nosotros vivimos la última gran interna que hubo,
que fue la interna de Menem y de Cafiero, y que el país se movilizó. Ojo, no solo el peronismo, hubo mucha gente que también estuvo pendiente de eso. Exacto. Y si vos me decís hoy, a mí ¿quién me representa hoy, aunque esté acá en Misiones? Me representa Carlos, el jubilado hincha de Chacarita. ¿Viste el jubilado que es de Chacarita, que está Un siempre? divino, lo veo, suelo ir a la marcha los miércoles en el Congreso y es una persona común y corriente que salió a tomar una responsabilidad en un momento donde la historia lo demandaba, y es un ciudadano común y corriente de unos 80 años y que con su camiseta de fútbol hizo política, no partidaria, digo, tomó a la política y es un instrumento más para manifestarse. Totalmente de acuerdo. Y bueno, mira, lo mencionabas Antonio Cafiero. Yo ayer publiqué una nota en Revista Zoom donde justamente planteaba el discurso de Antonio Cafiero en un cabildo bonaerense en 1996. Donde, ¿qué decía Antonio Cafiero? Cito textual, y permiso. No podemos seguir manejando la forma de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como un órgano de la Constitución, como elemento insustituible de la democracia. Y se arranca a hacer 5 o 6 preguntas. ¿Qué hacemos con un partido que no vive? ¿Qué hacemos con un partido que no debate? ¿Qué hacemos con un partido que no moviliza, que duerme, que no se anima a criticar? Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas, en el debate. Justamente ese grito de verdad y ese discurso enérgico, cargado de verdad del compañero Antonio Cafiero, era el grito de los renovadores, más allá que ya habían pasado 8 años más o menos de aquella interna que vos mencionabas. Uh-huh. Me parece que no perdía ese espíritu renovador. Y hoy el peronismo se está convirtiendo no solo en dejar de ser un movimiento y pasar a ser un partido a secas, sino también en algo conservador, que sostiene el status quo. Yo te hago una pregunta, Marcelo, Mara. Con 9 millones de personas trabajando en la informalidad, con el pluriempleo afectando la vida de las personas, con una juventud que no puede ser más independiente, con personas mayores que tienen que estar trabajando con 1 o 2 trabajos, digo, ¿cómo el peronismo no puede plantear una reforma laboral? Y tiene que venir a hacer este gobierno y el presidente Javier Milei y lo que está atrás de este gobierno y de este presidente a plantear una reforma laboral. ¿Cómo puede ser que haya un peronismo que no pueda plantear una reforma provisional para pensar cómo serán las jubilaciones, no de los próximos 30 años, de los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo puede ser que la agenda de la seguridad la tenga que tomar la derecha o los sectores conservadores y no la pueda trabajar el peronismo cuando el principal afectado es el laburante que se levanta a las 6 de la mañana y le roban en la parada del colectivo? Entonces, todos estos ejes que parecen que son de derecha, que cuando uno se lo pone a plantear dicen, uy, compañero, pero estás tomando agendas de otros. No, son la agenda de la gente. Lo que pasa es que nosotros no estamos teniendo la capacidad para presentar y pensar los proyectos transformadores en estos últimos años. Les hago una pregunta a los dos, a ver, y si a la audiencia también. En los últimos 10 años, ¿cuáles fueron las grandes discusiones que tuvo la Argentina y los grandes proyectos que impulsó el peronismo? Ayer estábamos hablando de esto con Mara. La mayoría fueron proyectos de minorías que eran importantes, que eran necesarios, pero que dejaban afuera las mayorías. Y además, nosotros tenemos, Nico, nuestra radio en un barrio, no es periférico porque era chico, estamos cerca del centro, 15 cuadras del centro, pero estamos en lo que es una villita, como dicen acá. Hay viviendas y también tenemos una villita atrás. Y a nosotros nos robaron, y digo, nosotros desde que llegamos acá hace 10 años ahora, estamos siempre colaborando y participando y haciendo muchas cosas por todos los vecinos. Igual nos robaron. Muchas veces aquellos que te critiquen o que te dicen, pero estás tomando una agenda de esto, del otro lado, ¿cuántos se mudaron a Country? ¿O cuántos andan con sus autos y nunca más en su puta vida se tomaron un bondi? Porque todavía me queda algo de porteño a mí. Entonces, si eso es lo que vos me... ¿Cómo vamos a tener 12 años? Vamos, como si tuviera ya 12 años de senadora a Mariano Recalde. Todo bien con Mariano Recalde, pero 12 años, loco. Y el resto... Yo no creo ni su propio padre hubiera esperado tanto, es decir, tampoco tenía que ser eterno en algo. Pero bueno, el pueblo sin voz y el movimiento sin rumbo, nota de Nico Descalzo que vamos a compartir nosotros en un ratito, vamos a subir a RPD Noticias, que es nuestro portal de noticias de acá.
Muchas gracias por mencionarlo y por compartirlo. Y sobre todo es eso que me quedo con eso. Uno no va en contra de las minorías, al contrario. Yo creo que nuestro movimiento tal vez es un conjunto de diversas minorías que encontró en el peronismo una voz y una representación para elevar el piso de dignidad y para transformar lo individual en un proyecto colectivo. Pero no puede ser que en los últimos 10 años, digo, Cristina tiene muchos errores. Ahora, Néstor y Cristina fueron quienes en 12 años transformaron la vida de los argentinos y las argentinas y del país, con proyectos justamente muy fuertes, con mucha potencia. En los últimos 10 años no pasó nada. Y cuando somos oposición solo pedimos un freno, no una alternativa. Somos una oposición seca, sin proyectos que movilicen, que te interpelen. Y cuando estábamos con el gobierno de Alberto, del cual al día de hoy nadie se hace cargo de ese gobierno, nadie. Nadie justamente pues llevaba iniciativas que decís, che, esto es movilizante, esto es transformador, esto le cambia la vida a millones de argentinos, y no pasó. Así es. Nico, yo te quiero proponer, aunque sea una vez por mes, que te llamemos, que charlemos, que sea como tu columna, Sí, claro. y que se escuche más tu voz y que empiecen a escuchar otra. Acá decimos gurizada, le decimos, vos tenés 23 años, así que nuestro hijo Manuel tiene 15, que es ahijado de Don Benítez, ahijado guau. Vas a aprender a hablar misionero. Guau quiere decir mentira. Es decir, ahijado guau, porque nunca lo bautizamos a mano. Claro. Y Carlos era su padrino. Pero esta posibilidad, este sueño que es Zoom, porque fue una revista que crea Carlos y la posibilidad de llevar otras voces. Y eso para nosotros es muy importante que vos puedas salir, que se te escuche, discutir, compartir cosas, sumar análisis, así que más que agradecidos nosotros. Les agradezco a vos, a Marcelo, a Mara, a la audiencia, bueno, también a la producción ahí que está operando por este espacio, por el tiempo y sobre todo porque hay mucho entusiasmo para dar la pelea que viene. No hay resignación. No hay tristeza, me parece que hay mucha motivación porque el peronismo tiene una responsabilidad histórica, la dirigencia en particular porque la gente lo está demandando y queremos tener un rol ahí en esta etapa que viene, así que se los agradezco y se los valoro mucho y bueno, espero que tengan un lindo día por ahí. Aparte de pibe anduvo por Rusia, anduvo por todos lados, tenés que contarnos un día de lo que ha sido conocer otros lugares. Podemos contar. Porque a Carlos le tocó en los 80 también ir a Rusia en su momento. Te abre la cabeza y da mucha oportunidad. Ya vamos a ver cómo hacemos para traerte acá, verás, a que puedas charlar. Bueno, me parece bien. Ojalá y algún día pueda venir acá a Misiones. Sí. ¿Viste? Y voy también por alguna yerba rica. Sí, acá hay muchas hierbas ricas. Que puedas venir y pueda conocer lo que en el lugar donde estamos nosotros. ¿Viste? De estos libertarios que decían que los bonaerenses, porque encima solo hablan de los bonaerenses. Es un país, es un solo país. Y vienes acá, que hacían sus necesidades en balde, que querían seguir haciendo sus necesidades en balde. Vas a venir acá, a donde nosotros estamos, Nico. Me encanta. Es un barrio donde tiene letrina. Tenemos letrina a nuestro alrededor. Mirá, cuando yo llegué acá, cuando llegamos acá, porque esta casa la hizo el gobierno nacional y popular, que hoy algunos se reniegan y tienen una casa de estas, ¿sabes? Entonces, estaría bueno que alguna vez puedas venir. Me encantaría. De hecho, Mara, te sumo algo. Estuve en la provincia de San Juan hace 3 semanas presentando el libro que escribí, Camino al Encuentro, que justamente habla de la cultura del encuentro y algunas ideas de nuestro querido Papa Francisco. No quiero alargar y con esto les cierro, y que, prologa Juan Manuel Olmos y que participan diversas personas de distintos palos, obviamente, que se conciben en un país democrático y donde la gente no la tiene que pasar mal, y participan, aunque tienen distintas ideas, pero participan. Y me tocó presentarlo en San Juan. Y la verdad,
lo hermoso que fue conocer una provincia, conocer a compatriotas de otra provincia y también y sobre todo conocer los medios locales. Yo le tengo un gran respeto y una gran valoración a los medios locales porque hay un acompañamiento y una tarea de estar al lado de la gente, pasando los días, contando la realidad cotidiana, diaria de la provincia, de las ciudades, de los barrios, que me parece que es una hermosa tarea que ustedes también la hacen y que por eso será un gustazo conocerlos y poder ir ahí. Vamos a organizar la presentación de Camino al Encuentro acá en Novela. Muy bien, me encanta, bueno, me encanta. Abrazo grande, Nico. Tengan lindo día, gracias. Gracias. Saludos para todos por allá. Gracias. Nicolás Descalzo con nosotros y